que por lo visto ha sido apasionante y ha estado entretenida porque hemos tenido como muchas consultas con el caso. La verdad es que se complica un poco por ahí en ir de la mano con sucesiones, porque obviamente por ahí nosotros les pedimos cuestiones más procesales que ustedes todavía no llegan a ver en sucesiones, pero bueno, no importa, la idea es irse adelantando un poco y todas las dudas que les vayan quedando ahora y más cuestiones de fondo las puedan trabajar también o preguntar también en la materia. Así que aprovechen también para nutrirse de ambas materias y en ambos contenidos, que esto les genere de última las dudas prácticas para después consultar las dudas más bien formales o teóricas en sus sesiones. Y bueno, y con nosotras ir avanzando un poco en la práctica y en la diaria. Antes de dejarles, bueno, ya con las abogadas litigantes que se van a encargar de estas actividades, Viviana y Flor, que bueno, han trabajado un montón en el tema y sobre todo trabajan, Flor ejerce actualmente en el tema, entonces les puede dar cuestiones de la diaria, cuestiones que ustedes se van a preguntar apenas se pongan a ejercer. Bueno, la Flor se los ha consultado, se los ha preguntado hace poquito. Así que está buenísima esa info y esa práctica de primera mano, más allá de lo que ambas han estudiado o preparado. Pero antes, dos cuestiones puntuales. Primero, felicitarlos por la recuperación de contenido. Está buenísima la recuperación de contenido que están haciendo en el Padlet. Por ahí veo algunas materias que están un poquito atrasadas. Bueno, váyanse poniendo al día. Ya supongo que a mediados de mes les voy a pedir ahí una rendición de cuenta de los nombres para ir cargando las notas, pero está hermoso el Padlet, con muchísima información que espero que ustedes también estén aprovechando. En materia de sucesiones, sin más, había un montón de datos que los sucesores les estaban proveyendo, no sé si todos se han hecho amigos y han seguido este Instagram de los sucesores que mediante historias o feeds, digamos, del Instagram van subiendo clase a clase de las sucesiones, así que están muy buenos y los felicito a todas las materias, pero bueno, ahora puntualmente pude leer bien en detalle de los sucesores y la verdad que está buenísima la idea y la recuperación que también están haciendo, así que se pueden ir nutriendo por eso. Y segundo, la actividad número 2 que realizaron en base a la unidad número 1 de argumentación y razonamiento jurídico, también los mapas mentales espectaculares, algunos más básicos, otros más desarrollados, pero bueno, era la idea. La idea en realidad era que conocieran en principio la herramienta del mapa mental. Para mí es una herramienta que está buenísima porque te obliga a sentarte a leer el material y a estudiar. Por ahí es más, yo a veces hasta evalúo con el mapa mental porque es una herramienta que te obliga a sentarte, estudiar, resumir y poder relacionar todos los contenidos en ese mapa mental interrelacionado de ideas. Así que he visto unos mapas mentales espectaculares y otros que, bueno, por ahí más tímidos, pero que valoro muchísimo el que hayan empezado, digamos, a conocer y a utilizar la herramienta, que era un poco la idea, que la conocieran y la pudieran empezar a aplicar en sus materias o en sus estudios diarios. Así que, bueno, eso, felicitaciones a todos los que lo hicieron, ya están corregidas, creo que la mayoría, me parece que terminé con todo, me quedan un par nomás que me los hayan mandado por mail, por tener problemas con la plataforma, pero ya están todos corregidos, así que excelente. Bueno, y ahora sí, no les quiero robar más tiempo a las chicas, las dejo con sus sesiones y este segundo módulo. Cualquier cosa, seguimos por aquí. Flor, Ivy. Gracias, Cintia. Bueno, no sé cómo les ha ido con la... Han tenido algunos problemas ahí, pero bueno, ahora vamos a aclarar con respecto a esto. Voy a hacer una pequeña introducción, yo de la parte más formal, digamos, y Flor después va a ir más al hueso de la práctica. Este caso, Maredoni, con todos sus... ahí estoy presentando pantalla, díganme si se ve. Ahí se ve. ¿Sí? Perfecto. Ahí está. Presentación desde el principio. Bueno, este caso Maredoni, que nada que ver, digamos, con la realidad, son todos hechos ficticios, tenía algunos elementos de derecho extranjero, que por ahí eso podría haber confundido, pero bueno, ahora vamos a ver. Yo en la guía les había puesto las principales cuestiones que íbamos a tener en cuenta en cuanto al juez competente y el derecho aplicable, porque cuando hay un elemento extranjero, esto puede no coincidir, ¿no es cierto? Y, bueno, en segundo lugar,
ver cuándo esta sucesión con elementos extranjeros es una sucesión internacional o cuándo no, y después las medidas urgentes que había que tener en cuenta y el escrito de apertura de la sucesión, y por último el pedido de informes de bienes en el extranjero, cómo lo hacíamos. Esos eran los puntos más importantes que tenían que resolver, digamos, en el trabajo. No sé, después si quieren me pueden hacer preguntas, a ver si lo resolvieron así. Para dar un pequeño marco, el derecho sucesorio, como toda rama del derecho, ya sabemos, es un conjunto de normas jurídicas dentro del derecho privado que regulan el destino del patrimonio de una persona después de su muerte. ¿Qué nos dice nuestro derecho privado? En el libro quinto, al hablar de la transmisión de los derechos por causa de muerte, encontramos el artículo 2277, que habla de la apertura de la sucesión, que la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a las personas llamadas a sucederle, por testamento o por ley. Si el testamento, bueno, habla acá del testamento, que se dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se defiere por la ley. Y también nos dice que la herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. Este artículo nos va a decir lo referente a la apertura de la sucesión. No sé si pudieron todos ver la recuperación de contenido de las chicas de sucesiones, que ellas muy bien establecían que había que identificar dos fenómenos. Por un lado, la apertura de la sucesión y por otro, el proceso sucesorio, ¿sí? Y cuándo inicia. Este artículo, siguiendo, digamos, con este lineamiento, nos va a establecer estos tres principios generales, que la muerte, como hecho jurídico, determina la apertura de la sucesión y de pleno derecho, digamos, ya los herederos se invisten de esa calidad y pasan a ser titulares de las obligaciones y de las relaciones jurídicas que tenía antes el causante. En segundo lugar, que el fallecimiento produce, como consecuencia, ¿no es cierto?, la transmisión inmediata de los bienes. Y por último, que se transmite la totalidad del patrimonio, excepto los derechos en consideración a las personas. O sea, los derechos personalísimos van a ser los que quedan excluidos. Y el hecho generador es la muerte real o presunta, y la muerte es el hecho jurídico, ¿no es cierto?, que en ese mismo instante ya produce la apertura legal de la sucesión. No sé si después las chicas quieren poner en el chat también el link de Instagram, así después pueden seguir esa cuenta, que está muy buena también, así que también las felicito a ellas por el gran trabajo que han hecho. Respecto al proceso sucesorio, ¿qué nos va a decir el Código Civil y Comercial? Nos sienta en, digamos, el Código Civil y Comercial nos va a dar normas de fondo y algunas normas también procesales. Estas serían las normas de fondo que dice. El artículo 2335 nos va a decir el objeto del proceso sucesorio es identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir las cuentas, en caso que haya un administrador, obviamente, y entregar los bienes. Así, encontramos que el proceso sucesorio es el ámbito donde se van a materializar todas estas transmisiones de las relaciones jurídicas y muta ese elemento subjetivo, o sea, cambia de titularidad, ¿no es cierto? Las relaciones jurídicas que le correspondían al causante pasan a los llamados por la ley o por el testador, si hay un testamento, a recibir la herencia. En este proceso que integra, digamos, el comentario al Código Civil y Comercial, directamente dice, integra el elenco de los denominados de jurisdicción voluntaria. El Código Civil y Comercial comentado, que fue redactado por Marisa Herrera, ¿sí? Quería aclarar esto, ¿por qué? Porque dentro de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, tenemos que tener una aclaración con respecto a nuestro Código Procesal Civil, Comercial y Tributario. Los procedimientos voluntarios son aquellos donde existe una petición de una persona al juez, digamos, a que declare o que declare no, en realidad que el juez lo que puede hacer es constituir, integrar una relación jurídica. ¿Qué pasa?
nuestro codificador, dentro de la clasificación de los procedimientos, dijo, la sucesión no es una petición y no es objetiva. ¿Por qué? Porque puede haber siempre un conflicto latente. Entonces, nuestro codificador lo incorporó no como un procedimiento de jurisdicción voluntaria, sino como un procedimiento atípico universal. Pero por eso, bueno, esta aclaración la quería hacer, ¿por qué? Porque si bien está dentro de los denominados de jurisdicción voluntaria para la nación, hay como dentro de la doctrina, hay dos diferencias. Por un lado, los que dicen, bueno, la sucesión directamente es una petición, no hay un interés contrapuesto, no hay un conflicto, y por otro lado, la postura del Código Procesal Civil y Comercial de Mendoza, que dice, el conflicto puede estar latente. Por ejemplo, en caso que los herederos no se pongan de acuerdo. Bueno, esa es la aclaración que quería hacer. Con respecto a la competencia, acá ya viene lo que ustedes han puesto en la actividad. El Código Civil y Comercial nos dice en el artículo 2336 que la competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 9, capítulo 3, título 4 del libro 6. Esto ya lo vamos a ampliar. Posteriormente dice, el juez conoce en las acciones de petición de herencia, nulidad de testamento, de los demás litigios que tienen lugar con motivo de la administración y liquidación de la herencia, la ejecución de las disposiciones testamentarias, del mantenimiento de la indivisión, operaciones de partición, garantía de lotes, reforma y nulidad de la partición. Todo eso habla del fuero de atracción que ejerce y por razones, digamos, de economía procesal, de conexidad, que todas estas acciones derivadas de la muerte de una persona van a tramitar ante el mismo juez. Y por otro lado, introduce una novedad que dice que si el causante deja un solo heredero, las acciones personales de los acreedores del causante pueden dirigirse a opción, antes no estaba esta opción, ante el juez del último domicilio del causante o ante el que corresponde al domicilio del heredero único. ¿Cuál es el último domicilio del causante? Bueno, está relacionado obviamente con el lugar de la residencia habitual o el ejercicio de la actividad profesional con características de permanencia. ¿Cómo se prueba? Flor nos va a ampliar enseguida también en cuanto a la prueba, pero bueno, digamos con los criterios doctrinarios y jurisprudenciales, no hay una regla específica en materia de prueba, puede ser probado por cualquier medio para acreditar esto, y solamente en algunos supuestos dudosos, obviamente, se va a poder determinar de otra manera, como por ejemplo por testigos. Pero sobre esto, siempre obviamente los documentos públicos, como por ejemplo el DNI o un certificado de domicilio, siempre van a tener prevalencia sobre lo que sería una declaración testimonial que puede ser revertida muy fácilmente. Ahora bien, habíamos dicho que el artículo 2336 nos hace alusión a la sección 9, capítulo 3, título 4 del libro 6 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque nos está remitiendo a las disposiciones de derecho internacional privado, disposiciones que antes no estaban en nuestro código y que va a ser una excepción. Estas disposiciones de derecho internacional privado son aquellas que regulan las relaciones jurídicas y jus privatista de derecho internacional. Es decir, que son relaciones jurídicas que tienen algún elemento internacional. Entonces, por eso acá está la excepción. Porque dice, bueno, corresponde al último domicilio del causante, excepto lo que diga el capítulo, la sección 9, capítulo 3. Entonces, ¿por qué? Hay que diferenciar. Porque nos podemos encontrar frente a una sucesión nacional, donde todos los elementos de la sucesión se encuentran dentro del territorio nacional, y no importa acá si varían de provincia o de jurisdicción, están dentro del territorio argentino, o si es una sucesión internacional, donde uno de los elementos jurídicamente relevantes está fuera del territorio nacional. Acá ya la sucesión se convierte en una relación jurídica jus privatista de derecho internacional. Por ejemplo,
bien, en el caso de Maradona, está, por ejemplo, un bien inmueble, ¿sí? Entonces, estas son las determinaciones que tenemos que ver. No importaría, esto es un tema también que cuando estudian Derecho Internacional Privado van a ahondar, porque es un tema complejo, pero bueno, dentro de esto queríamos mostrarles cuál es el abanico de posibilidades que tienen. Por ejemplo, tampoco importaría como un elemento jurídicamente relevante la nacionalidad de los herederos, porque el código dice directamente el último domicilio del causante, ¿sí? Ahora bien, con respecto a si tenemos una sucesión internacional, vamos a tener que ver, por un lado, qué juez es competente y por otro lado, cuál es el derecho aplicable. ¿Por qué? Porque si tenemos una relación jurídica que es nacional, la competencia y el derecho aplicable van a coincidir. Pero si tenemos una relación jurídica que tiene un elemento jurídicamente relevante y que tiene un elemento extranjero no jurídicamente relevante, vamos a tener que desdoblar lo que sería la competencia y el derecho. El artículo 2643 nos dice en competencia que son competentes para entender la sucesión por causa de muerte los jueces del último domicilio del causante o, ojo ahí, los del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país respecto de esto. En este caso no nos está diciendo sobre los bienes de España, nos está diciendo, bueno, si el último domicilio del causante es en Argentina, el juez competente va a ser argentino. Y si es una persona, por ejemplo, que murió en Francia, pero tiene un bien en Argentina, sobre ese bien en Argentina se va a aplicar va a ser competente nuestro juez. Por su parte, el artículo 2644 habla sobre este derecho aplicable y dice que la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Y respecto a los bienes inmuebles, también situados en nuestro país, se aplica el derecho argentino. Entonces siempre tenemos que desdoblar bien cuál es la competencia y cuál es el derecho aplicable. Una vez que vamos a determinar cuál es el juez competente y cuál es el derecho aplicable, de ahí nosotros en este caso vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de Mendoza, porque es el último domicilio del caso Maredoni. ¿Qué es lo que establece? Cuando hablamos del proceso sucesorio, procedimiento sucesorio, la sección primera nos dice que nos podemos encontrar con trámites previos. Y el artículo 321 nos habla de las medidas preventivas, conservatorias y urgentes. Establece que antes de iniciados los trámites del proceso sucesorio y durante el mismo, a pedido de parte interesada o de oficio, cuando no hubiere herederos conocidos o cuando todos ellos estuvieran ausentes o fueran personas menores de edad con capacidad restringida o incapaces, los jueces, aunque sean incompetentes, o sea, no es necesario ir ante un juez que tenga que entender la causa, puede ser cualquier juez, procederán a dictar las medidas preventivas y conservatorias indispensables para la seguridad de los bienes, libros, papeles de la asociación. Entre ellas, el juez va a poder, antes de que se abra la sucesión, ¿sí?, con el escrito de apertura, puede tomar las medidas de seguridad sobre las personas de los herederos, por ejemplo, menores de edad, con capacidad restringida o incapaces, que sean necesarias y suficientes, autorizar la constatación judicial de bienes muebles e inmuebles, esto no sé si les suena, puede ser también en el caso de Maredoni, ¿no? Autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias, autorizar la percepción de fondos indivisos o el otorgamiento de actos también, para los que se necesite el consentimiento de los demás sucesores, si la negativa de estos o de uno de estos pone en peligro la herencia, ¿no es cierto? Sellar también todos los lugares o muebles donde hubiera bienes y papeles, nombrando depositario al cónyuge, que viviera en compañía del causante, al conviviente o a los parientes más próximos, y si hubiera alhajas, cosas y o documentación importante, ordenará su depósito, pudiendo los posibles herederos, por mayoría de capital, decidir que queden bajo la custodia de alguno o algunos de ellos.
También pueden designar administrador provisorio, prohibir el desplazamiento de cosas muebles y atribuir a uno o alguno de los coherederos el uso personal de estas y toda otra medida que juzgue oportuna, levantando acta de todo lo obrado. Posteriormente, obviamente, va a tener que remitir las actuaciones al juez competente. Quiero aclarar acá que este artículo no es taxativo, o sea, todas las medidas que tiendan a la protección de ese acervo hereditario van a poder ser incoadas antes de que se abra la sucesión, como una medida urgente. Pero por lo general, en la práctica, eso también, Flor, después si querés vos podés ahondar en esto, pero por lo general no, o sea, se hace en el mismo escrito de apertura el pedido, tanto de designar, por ejemplo, administrador provisorio, que es lo más común, como de, por ejemplo, de determinar la constatación judicial de un inmueble, en donde ahí sí van a tener que acreditar el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, que un inmueble se esté lloviendo y no podamos ninguno de los herederos ingresar para hacer las mejoras o reparar el techo que teníamos. Entonces, bueno, esas son las medidas urgentes. Lo pueden hacer por separado, pero por lo general se hace en el mismo escrito de apertura. Las formalidades que nos dice el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, en el 322, nos dice que cuando las medidas urgentes fueran solicitadas por la parte interesada, se deberán cumplir con los requisitos determinados para las medidas precautorias, con excepción de la contracautela, o sea, verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, y acreditarlos. Bien. Otras medidas urgentes también nos dispone que, iniciado el proceso sucesorio, a pedido de parte interesada, el juez va a poder adoptar todas las medidas urgentes contempladas en la legislación de fondo. Ahora bien, bueno, este artículo lo va a dar Flor, pero bueno, el artículo 325 habla del inicio del proceso sucesorio, así que lo vamos a saltear y vamos a ir hasta la parte que nos interesa a nosotros. Da dentro de un proceso judicial las comunicaciones que se establezcan entre los jueces. Nosotros en el ámbito internacional vamos a decir que es cooperación internacional. Digamos, si hay juez en jurisdicción argentina que se comunican entre ellos, siempre se van a hacer por oficio. Ahora bien, hay que ver qué pasa cuando es un pedido que hace un juez argentino a un juez en el extranjero. Esto ya califica dentro de lo que es la cooperación internacional, que es un instituto en el que los órganos jurisdiccionales se prestan, ¿sí?, ayuda con el propósito de no interrumpir la continuidad de un proceso incoado ante un tribunal, que a ese efecto se ve necesitado de solicitar asistencia a otro tribunal. Entonces, es la ayuda que le pide un juez a otro, y en el segundo de los jueces, el juez solicitado o exhortado en este caso, se encuentran mejores condiciones para poder colaborar con el primero. Este auxilio jurídico internacional va a tener distintos grados o niveles, ¿según qué? Según cómo se afectan los derechos de las personas, o sea, las medidas que vaya a tener que tomar el juez contra una persona y el propio Estado que lo brinda, la coerción y la extensión cronológica. A más tiempo, más grado de cooperación va a exigir. Entonces tenemos distintos tipos de cooperación. Encontramos la cooperación de primer grado, la más chiquita, comprende 2 escalones, referido el primero al auxilio de mero trámite, citaciones, emplazamientos, notificaciones, en este caso sería una notificación, de un Estado a ruego de tribunales de otro, en el que el nivel afecta en grado mínimo los derechos, tanto de los justiciables y del Estado que la presta, y la prestación de auxilio no implica un grado apreciable de coerción. Entonces se puede hacer casi instantáneo, es como que no hay mucha extensión cronológica. Posteriormente, otro escalón que tenemos, que es más complejo, es el segundo grado, es la asistencia cautelar internacional. Y bueno, yo ya tengo un proceso, si bien tal vez
Puede ser que lo haya iniciado o que no lo haya iniciado, pero en estas medidas urgentes que toma este juez argentino, le tiene que pedir al juez de España que, no sé, designe al administrador, perdón, sobre los bienes que están en España, bueno, ahí voy a tener que necesitar esta asistencia cautelar internacional. Por último, el tercer grado, digamos el grado que es más complejo, es el reconocimiento de la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. O sea, yo ya estoy pidiéndole a otro juez de otro estado que me reconozca una sentencia que hice en otra jurisdicción. Ahora bien, las comunicaciones entre los jueces, el exhorto, digamos, encontramos el exhorto internacional o cartas rogatorias se llama también, que es la comunicación que envía el juez de un estado en el que se está desarrollando el proceso a un juez de otro estado, solicitándole que disponga la realización de un acto. Y cumplido el acto, el solicitado devuelve el instrumento diligenciado para su incorporación en el proceso principal. En este caso, el pedido de los bienes. Los tipos de actos que pueden realizarse por exhorto van a ser los actos preprocesales, que son, bueno, todos los previos, como las medidas precautorias. En este caso, por ejemplo, en el caso de Maredoni, el pedido de informes sobre los bienes se lo vamos a pedir como una medida precautoria o en el mismo escrito de apertura al juez, y cuando el juez de acá lo ordena, ahí lo vamos a copiar textual en el exhorto. No lo vamos a completar antes. Hasta que el juez no nos diga, no nos haya dicho, bueno, líbrese exhorto para pedir informes en el extranjero, no va a proceder todavía. Por eso el formulario que ustedes tenían que llenar, ahí teníamos que la transcripción, ¿sí? Entonces tenemos los actos preprocesales, los procesales, que son tendientes a la resolución del litigio, y los de ejecución, que son todos encaminados a reconocer y ejecutar una resolución. Como dijimos, la finalidad es la cooperación, digamos, y el cumplimiento de un proceso extranjero, respetando obviamente siempre las garantías, pero tendiendo a que ese proceso no se vea interrumpido por la diferencia, digamos, de legislación. Bien, ¿cuáles son los requisitos formales de los exhortos? Bueno, es jurisdiccional, debe provenir de una autoridad con poderes jurisdiccionales, es auténtico, debe cumplir con la traducción, esto es importante, la traducción al idioma del exhortado y la legalización, la individualización del juicio que estamos hablando, y debe determinar el encargo que se solicita, bien claro. Después, los requisitos sustanciales no debe afectar el orden público internacional del otro estado, o sea, yo no le voy a pedir al juez de Chile que le ponga, bueno, no sé, le imponga una ley que le vaya a perjudicar a esa persona conforme a nuestro ordenamiento y ellos no lo tengan, no le voy a pedir que haga algo que ellos no pueden hacer. Y los requisitos procesales deben asegurar la protección de los derechos y garantías del debido proceso. En Mendoza, esta forma del exhorto, la cooperación también es como con forma de expediente. Se pone en un sobre y tiene alguna de las vías que va a explicitarnos en Mendoza el SEJUCAI, que es la Secretaría Judicial de la Corte para Asuntos Internacionales, está dentro del Poder Judicial. Es el encargado de tramitar estos exhortos, y en Mendoza es la única provincia en el país y en Latinoamérica que tiene esta oficina, por eso es tan importante, que califica y coloca la Convención Internacional. Es decir, cuando nosotros pedimos un exhorto, le vamos a decir al otro juez exhortado, el juez, ¿no es cierto?, va a pedir que en virtud de una convención que tenemos que lo obliga a cooperar a la convención que se ha suscrito, ¿no es cierto?, que lo obliga a cooperar, va a tener que hacer esta medida, cumplir esta notificación, y lo va a fundar el SEJUCAI. Ustedes lo que tienen que saber
es para hacer el pedido también, qué acuerdo vamos a tener, qué convenio, perdón, vamos a tener con ese país, ¿sí? Porque no es lo mismo los convenios que tengamos con Chile a los convenios que tenemos con España. Entonces, para fundarlo vamos a tener que ver, bueno, qué país es, qué convenio aplico y en base a eso, qué es lo que nos dice. ¿En qué voy a fundar el pedido de cooperación judicial? Ya lo dijimos, en esta convención, y el juez remite ese exhorto al CJUCAI, que hace un dictamen donde pone la convención. Las convenciones, por ejemplo, deben referirse a las notificaciones y a la cooperación internacional. En este caso va a ser por la Convención de la Haya. Perdón, Vivi, les hago una pregunta ahí a los chicos, a ver si alguno sabe. ¿Saben quién está a cargo de este organismo? ¿Quién es el responsable? ¿Lo conocen? Todavía en teoría no, pero... ¿Nadie sabe? Vivi, ¿vos sabés? Sí. Contales, que es un personaje interesante. El profesor de Derecho Internacional Privado es Roberto Stocco, fue quien creó esta oficina y también, bueno, es el director, así que lo van a tener el gusto de tenerlo y es un capo en relaciones internacionales. Así que Es el en titular de Derecho Internacional Internacional, sí. Privado, claro, que lo tienen en el otro semestre. Y bueno, y antes se llamaba CIADI este organismo, por ahí lo conocen con otro nombre, este nombre es como nuevo. Pero bueno, él es un fanático obviamente de la cooperación internacional porque la vive y la trabaja todos los días. Así que bueno, ya la van a ver en muchísimo más detalle en el segundo semestre con él. Por lo menos ya Sí, van es a una tener una materia base. compleja, pero bueno, acá tratamos de dar como las pautas para el caso. ¿Sí? Perfecto, sí. No, ese era mi bocadito nada más. Bueno, gracias. Bueno, ya van a ver, ya termino igualmente, Flor, así que... Bueno, ¿qué nos va a decir nuestro código procesal? ¿Sí? Que nos va a decir que cuando se recibiera un exhorto de la autoridad judicial del país, se dispondrá el cumplimiento previa vista al Ministerio Público Fiscal, siempre que no se invadiere la competencia de este tribunal exhortado. Cuando se le denegare el diligenciamiento de los exhortos de tribunales del país por invadir la competencia, se procederá como lo dispone el artículo 11 para la inhibitoria. Esto no le demos ahora mucha entidad porque en este momento no estamos en profundidad. Después dice, tratándose de exhortos de autoridades judiciales extranjeras o para autoridades judiciales extranjeras, se va a proceder conforme lo digan los tratados, acuerdos internacionales y lo que nos establece este artículo 2612 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el nuevo apartado de las relaciones jurídicas internacionales, de derecho internacional privado. Y dice que se va a dar intervención la necesaria al organismo especializado de la Suprema Corte, disponga el efecto por el término de 5 días. Esto es muy procesal. Lo importante de acá era que ustedes puedan ver cómo es el procedimiento, qué pasa si tengo que pedir a otro juez. Tampoco, yo les puse el modelo en el aula del exhorto, ¿sí? Bueno, ahí terminaba. Yo les puse en el aula el modelo del exhorto, pero no lo tenían que completar porque no tenían una disposición del juez que lo ordenara. Entonces, era como para que ustedes vieran cómo va a ser ese pedido. Cuando ustedes, una vez que tenían los exhortos tienen que estar apostillados. Ahí, qué buena pregunta. Una vez que ustedes tenían el pedido, digamos, del juez que ordena que se haga ese exhorto, ustedes lo que tienen que hacer es llenar ese formulario, poner la transcripción y llevarlo al CJUCAI para que completen con lo de la convención. Con respecto, Martina nos pregunta si los exhortos tienen que estar apostillados. En realidad es dependiendo de la convención. La Convención de la Haya no lo exige porque ya tenemos, digamos, como esa convención acuerda directamente, pero es dependiendo de la convención. La misma convención lo va a decir,
si es necesario apostillarlo o si no. Así que ese es mi cierre. Espero que les haya resultado interesante la actividad y bueno, obviamente sí voy a subir esto al aula. Flor, todo tuyo. Gracias, Vivi. Bueno, ahí les voy a presentar. Denme un segundo. Avísenme si se ve. Sí, Flor. Perfecto. Sí, Flor, perfecto. Bien, ahí cierro acá y oculto acá. Bueno, a mí me tocó la parte relativa a la actividad número 4 del módulo de sucesiones. Para empezar, a ver, ¿qué es lo primero que surge? Yo acabo de ir dándole clic, tengo 2 pantallas, por eso miro acá y miro allá. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en esta parte, digamos, de la actividad? Determinados temas que hacen o tienen relación con la actividad, la práctica, puntualmente que se les pide en la actividad y qué recursos de interés ustedes tienen. Yo sé que surgieron muchas dudas, sobre todo en torno a cómo puedo redactar los hechos, cuál es la prueba necesaria, y yo justamente en el modelo que les subí, como hablaba más temprano con un estudiante, la idea fue dejar ese espacio vacío porque era lo que consideraba que iba a ser mayor desafío para todos ustedes al proceso, digamos, al momento de redactar. En la práctica, una sucesión, lo primero que ustedes van a tener para iniciar una sucesión es una consulta. Es una persona, una esposa, un hijo, un padre, un tío que dice, bueno, tal persona falleció, tenía bienes, porque en general si esa persona no tiene bienes, nadie va a tener un interés en iniciar una sucesión que no hay bienes. Tenía estos bienes y yo necesito disponer. También en la práctica se van a dar cuenta, y eso estuvo bueno lo que les marcó Vivi, con relación a que siempre la apertura en sí de la sucesión es cuando la persona muere, pero en la práctica el inicio del proceso sucesorio es cuando hay una necesidad. Cuando la persona muere, en la normalidad, digamos, de la vida de cualquier persona y en las relaciones familiares, primero hay un proceso de duelo. Entonces no es que la persona fallece, al otro día se levanta y digo, bueno, tengo que poner en orden, tengo que iniciar la sucesión. Nadie pasa por ese proceso de forma natural, en primer lugar. Entonces, entre que se produce la muerte y se decide iniciar una sucesión, transcurre un tiempo, que a veces puede ser prudencial, 1 mes, 2 meses, 3 meses, a veces pueden ser 10 años. Otra situación que tenemos es, ¿cuándo surge esa necesidad? Y bueno, cuando me di cuenta que la casa estaba a nombre de mi papá que falleció y necesito venderla, necesito alquilarla y para alquilarla tengo que hacer un contrato, y ¿cómo hago un contrato si yo no soy la titular registral? O resulta que mi papá, no sé, me había dejado, a ver, lo común que se da en la práctica, tenía un auto y lo estoy andando y me paró la policía, y resulta que yo no tengo cédula azul, entonces me secuestró el auto. Y yo lo quiero sacar de la playa, de ahí me doy cuenta que el titular registral era mi papá o mi mamá que han fallecido. Entonces, son frente a esas circunstancias donde la persona, en primer lugar, acude. Y generalmente, siempre la primera pregunta de la consulta no es, ¿tengo que abrir el proceso sucesorio? No, dicen, quiero vender la casa, ¿qué tengo que hacer? No vienen con la idea de, bueno, mire, doctora, necesito abrir una sucesión. No, no se lo imaginan. De hecho, muchas veces ni lo tienen en cuenta. No, quiero sacar el auto de la playa de San Agustín, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, mira, uno empieza a ver los trámites, tiene que ir el titular registrado, no, pero es mi papá y ya está muerto. Bueno, ahí como que uno dice, esto va a ser más largo de lo que te imaginas porque para poder hacerlo necesitas abrir una sucesión. Y ahí empieza toda esa situación de la sucesión en sí. ¿Qué vamos a ver acá? Principalmente que cuando hablamos de derechos sucesorios, desde el punto de vista del proceso, lo encontramos dentro del derecho procesal civil. Aparte, digamos, tenemos el inicio del proceso sucesorio, la prueba en sí, que la tenemos tanto dentro del Código Civil y Comercial como del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, y después tenemos lo que es más burocrático, derecho fijo, aportes de caja forense y tasas de justicia. Estos últimos 3 que les mencioné van con el derecho administrativo, entonces ven cómo se conjuga, tenemos por un lado procesal, por otro lado formal y por otro lado derecho administrativo. ¿Dónde encontramos el proceso sucesorio cuando hablamos de iniciarlo en sí? Lo que les mencionaba Vivi en el libro 4, los procesos atípicos, así como lo trata, dentro de los procesos atípicos, como un proceso universal, y dentro del proceso universal, propiamente dicho, el proceso sucesorio. Eso para ubicarlo. Entonces, si a mí me llama mañana un cliente, ustedes se van a recibir, probablemente, por lo que sé, digamos, un grupo de chicos y estudiantes que vienen muy al día, entonces probablemente terminen de cursar y en 6 meses, 1 año más se reciban. Tienen su primer cliente. Y le dicen, mire, tengo esta situación, usted dice,
esto ya me suena que va por una sucesión. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y agarrar el código procesal y ver qué me dice el código procesal. Y esto también les sirve, digamos, para tenerlo en cuenta, que es muy diferente a cuando uno rinde una materia, a como cuando uno trata una consulta a un cliente. Nunca un cliente les va a venir y les va a pedir que les cite un artículo de memoria o que les digan el proceso de memoria. Ustedes van a tener la posibilidad de escuchar al cliente, analizar el caso y ver cómo emprenderlo. Desde mi práctica profesional, yo digo, bueno, cuando un cliente hace la primera consulta y tengo este tema, se organiza la consulta para tal día o se cita, entre ese día y la cita, y uno hace, digamos, una especie de recuperatorio de contenidos, como se hace acá en la materia, y dice, bueno, me pongo a ver porque va a ser una sucesión, porque a ver, en la práctica uno lleva a veces muchas cosas, entonces estás con un proceso de familia, con un proceso de la compra y venta de un inmueble, estás con muchas cosas, entonces no tenés todo en la memoria. Tomo el código procesal sí y digo, bueno, a ver, me voy, lo que me tengo que acordar, proceso atípico, proceso universal, está casi al final del código. Me voy a releer, para en la consulta estar fresca con lo que se viene. Va a llegar el cliente. Lo primero, cuando se diga, tenés que iniciar la sucesión. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es, y acá me gustaría que participen y tiren sus ideas, hagamos como un remolino de ideas. Llega el cliente a la consulta y les va a decir a ustedes, bueno, miren, se murió mi mamá. Bueno, ¿cuál sería la primera pregunta que ustedes le hacen al cliente? ¿A alguno se le ocurre cuál es la primera pregunta? ¿Cuándo? ¿Tiene testamento? Sí, en general no suele ser la primera pregunta, esa suele ser la tercera o cuarta, pero sí puede ser una pregunta. Sí, si tiene ¿El acta de testamento. defunción puede ser? ¿Cómo? ¿El acta de defunción puede ser? Bien, en primer lugar suena medio loco, pero es, ¿cómo probás que es tu mamá? O sea, es tu mamá porque muchas veces se le dice mamá a persona que biológicamente puede no ser la mamá. Entonces, ¿cómo sabes que es tu mamá? Y tengo la partida de nacimiento que lo acredita. Perfecto. ¿Cómo sabemos que la persona falleció? Y tengo la partida de función que lo acredita. O a veces, muchas veces no está la partida, sino el certificado. Entonces tengo que decirle al cliente, bueno, mire, usted tiene el certificado, que es la primera intervención que hace, que puede hacer un médico, que puede hacer un policía, dependiendo cómo la muerte se produjo, y expide el certificado. Tiene que usted ir a tramitar la partida de función. Esas son las primeras preguntas que se hacen. ¿Qué otra cosa se les ocurre que se le puede preguntar a la persona? El acta de nacimiento, que confirme que es hijo de la persona, del causante. Bien, perfecto. ¿Qué más? Belén ahí está diciendo en el chat, Flor, no sé si ves el chat que... Perdón, ahí abro el chat, espéreme, así lo veo. Que por ahí no tiene el micrófono. ¿Cómo está compuesta la familia? Es buena esa. Perfecto. Perfecto, en primer lugar, ¿cómo está compuesta la familia? Excelente. ¿Sos la única heredera? Casada. Perfecto. Si hay un padre, o sea, si es el hijo el que viene, si hay un papá, si ese papá ya ha muerto, si hay una sucesión abierta de ese papá o no. Porque entonces yo ya tengo que analizar que si hay una sucesión abierta de ese papá y esa mamá es heredera en esa sucesión, en primer lugar hay una conexidad. Entonces yo ya todo eso lo voy analizando. Si hay un papá, en el caso de la mamá está muerta, vamos, por ejemplo, al caso de la práctica. En el caso de Lady Kathleen Stark. Bueno, el marido ya estaba muerto. ¿Hay o no sucesión del marido? No importa en este caso puntual. ¿Hay más hijos? Sí. Otra pregunta que parece media loca, pero es de rigor. ¿Te hablas con tus hermanos? ¿Hay buena relación con tus hermanos? Sí, estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿quieren iniciar todos juntos la sucesión o no? Sí, no, hay un hermano que hace 20 años no me hablo. Bueno, perfecto. Entonces vamos estos 3 hermanos por un lado y este otro hermano por otro porque no hay contacto. Otra pregunta lógica es, ¿hay bienes? Porque si no hay bienes, directamente le decías a la persona, no hace falta abrir una sucesión si no hay bienes, no es necesario. Salvo que, por ejemplo, no sé, se quiera cobrar una pensión, pero ni tampoco porque puedes hacer un trámite administrativo ante ANSES y la vas a cobrar igual. Muy bien, Agustín, ¿cuándo falleció la persona? Eso en la práctica, a ver, también es, bueno, nosotros tenemos un código procesal recientemente nuevo, entonces también hay que analizar cuándo la persona falleció, si fue antes de la sanción del código procesal nuevo o no, si fue antes de la sanción del código civil nuevo o no. Justamente por eso mismo que vos comentabas de que entre que la persona muere y alguien decide abrir una sucesión pueden haber pasado 10 años. Son todas preguntas. Perdón, Flor, sí. Te hago una acotación, o le hago una acotación en realidad a los chicos. Eso en realidad es porque vos sos buena abogada, que haces todas esas preguntas. Pero un abogado no tan bueno cuando llega el cliente, y eso también está bueno para elegir abogados si ustedes son clientes. Cuando van a un abogado y el abogado lo primero que les pregunta en una sucesión es ¿qué bienes hay? Porque en base a eso regulo mis honorarios y salgan corriendo. Porque esa es una forma también de diferenciar, me estaba acordando ahora de decir, pucha, ¿cuántas veces me pasó a mí la profesión de diferenciar el bueno o el mal abogado? O sea, el que te pregunta primero todo eso porque piensa en el expediente y en el cliente,
el abogado ahí medio que busca la platita y que solo te preguntan, ¿qué vienes ahí? ¿Viste? Pues ya en la cabeza saca porcentaje, le dio un horario, sí, te Ya la agarro o no te la agarro. piensa si las vacaciones van a ser en Mar del Plata o en Punta Cana. Estaba pensando Tal eso, cual. ¿viste? Cuando dice, ¿qué bienes tiene? ¿Cuántas casas? No, bueno, son todas situaciones que ustedes las van a consultar y es lo que les va a permitir, por ahí lo que a ustedes tanto le costó en la práctica, es decir, redactar los hechos. Porque en primer lugar, lo que ustedes de lo mismo que entrevistan al cliente, les da, digamos, las herramientas para poder redactar luego los hechos, que va a ser la sucesión. Yo acá arranqué, digamos, en lo que ustedes ven en la pantalla con el ejemplo de la demanda o el modelo de la demanda que les presenté. Hay tantos modelos de demanda como abogados en todo Mendoza. Entonces, generalmente hay un modelo general, pero cada abogado le da su impronta y cada abogado toma o quita algo de un modelo digamos, de inicio de proceso sucesorio a conveniencia. Y ya les voy a ir contando, por ejemplo, qué cuestiones tengo yo en cuenta. La primera parte sencilla, se presenta el señor juez. Ustedes vieron que en la parte de la derecha arriba inicia proceso sucesorio, porque siempre cuando se presenta un escrito yo tengo que dar un breve resumen de lo que voy a pedir para la persona que pueda después hojear rápido el expediente, va viendo solo arriba, vas mirando y vas viendo qué es, digamos, cómo se ha ido llevando a cabo el proceso. El nombre del abogado, en este caso se van a poner ustedes en el práctico el nombre de ustedes, abogado o abogada, matrícula tanto, que se la van a inventar, eso no hay problema, y después dice nombre y representación de nombres de quienes pretenden iniciar la sucesión, que en este caso pueden ser todos los posibles herederos en principio, o puede ser un solo heredero, ¿sí? Que tenga esa persona el interés en específico de iniciar la sucesión. Yo les diría que entre el 70 y el 80% de los casos suele ser un heredero que no vive en alguno de los inmuebles, que era del causante y que ha quedado otro hermano, un primo, o otra persona que quiere sacar de ese inmueble para poder venderlo. En la práctica suele ser así. No se habla con esa persona porque ya le pidió que desaloje el inmueble y no lo hizo, entonces viene y dice, quiero abrir la sucesión. Dice, me presento a Usía, que es al juez, y respetuosamente digo. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos exigen? Los datos personales. Los datos personales de las personas que yo voy a representar, ¿sí? Que son nombre completo, DNI, número de documento, nacionalidad, en qué fecha esa persona nació, qué estado civil, qué profesión tiene, el domicilio real, que eso es muy importante y lo vamos a distinguir más adelante, lo que es el domicilio legal. Con domicilio en calle tanto, el departamento, entonces, yo para poder completar, imagínense si me viene, ¿qué otra cosa entonces le tendría que pedir al cliente? Si yo necesito para poder iniciar la sucesión estos datos al cliente. ¿El documento? Fotocopia del documento. Entonces, perfecto. Ustedes ya están configurando su lista. Partida de nacimiento, partida de función, certificado de función si no hay partida, acta de matrimonio, si hubo matrimonio o no, fotocopia del documento, tanto del causante, si lo tienen, porque puede ser que no lo tenga, como de los herederos. Básico. Fíjense lo que dice abajo. Quien promueve el proceso sucesorio deberá, esto lo dice el Código Procesal, necesariamente enunciar el nombre y domicilio de los herederos conocidos, bajo apercibimiento de cargar con las costas de toda actuación que pueda derivar de no hacerlo. Entonces, si el cliente dice, mira, yo tengo un hermano que hace 20 años no me hablo, y no sé ni dónde vive, bueno, perfecto, igual hay que decirlo, es tu hermano, hay que anunciar que es sucesor. Si yo estoy representando a todos los posibles sucesores conocidos, que en la práctica puede ser, no sé, la esposa y 2 hijos, y son todos mis clientes, yo los denuncio ahí. Perfecto, ya están todos los posibles herederos denunciados, porque yo no sospecho y ellos no sospechan que hay nadie más. Ya, Profe, no, sí. En el caso de que, por ejemplo, sea este caso del hermano que se lo conoce, pero que no sé el domicilio, ¿se puede pedir una diligencia preliminar previo a interponer la apertura de la sucesión? ¿O eso lo hacen una vez ya abierta la sucesión? En realidad se puede hacer, pero en la práctica, para obviar todas esas situaciones, hay una forma, digamos, de notificar a los sucesores que puedan ser de domicilio desconocido o acreedores, que es por edictos. Entonces, si yo conozco a mi hermano, o sea, si yo no me hablo con mi hermano, pero sé dónde vive, directamente digo su nombre y su apellido, su DNI, y denuncio su domicilio, que es el último conocido por mí. Y si no, no sé dónde vive, porque realmente estaba alquilando y hace 20 años no nos hablamos, bueno, yo lo que digo es que desconozco el domicilio. Frente a eso, yo por lo menos como abogada dirían, son diligencias previas que por ahí le vas a hacer gastar dinero al cliente y que son innecesarias si realmente el cliente no tiene interés en que ese otro, digamos, sucesor o posible sucesor tome conocimiento. Entonces vos le decís, bueno, mira, nosotros lo denunciamos, está.
busquemos la forma de notificarlo. Pero no lo haría como trámite previo, sí se puede hacer si tenés interés particular en incluirlo. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un caso? Pero para que se notifique por edicto, ¿no se tendría que acreditar que se desconoce el domicilio de los presuntos herederos? ¿Y cómo Por se eso haría? mismo, por eso mismo. ¿Se publica un edicto? Vos, ya les voy a explicar en qué parte es cuando nosotros desconocemos que hay otro heredero y que no es parte del cliente, es más adelante, ya van a ver. ¿Qué hago yo? Constituyo en segundo lugar. Domicilio legal. Que junto con mis mandantes venimos a constituir domicilio legal. ¿Cuál va a ser ese domicilio legal? El del estudio que ustedes tengan. En el estudio donde ustedes trabajen, o muchas veces en la práctica en el estudio de alguna amiga mía que da alquila y que les hace el favor de poder poner, digamos, ese domicilio legal del estudio para cualquier notificación. También sabrán que desde la pandemia en adelante, muy pocas notificaciones vienen en forma papel. Entonces, por eso también exige la casilla electrónica. ¿Cuál se les ocurre que es la casilla electrónica? De por sí La les adelanto- matrícula. El mail nuestro. No, es la matrícula. Y ya vamos a ver por qué. Miren, están viendo la página, yo pongo Por la casilla página del electrónica. colegio. No, miren, denuncio casilla electrónica que siempre es mi número de matrícula, aparte el mail y aparte mi teléfono. ¿Qué da lugar a eso? A esto que ven acá. ¿Les cambió la página? ¿Pueden verlo? Bien, acá es el lugar donde a mí me van a llegar las notificaciones. Ingreso mi matrícula, van a ver acá. Ingreso mi contraseña. Y es acá donde me van a llegar todas las cuestiones que sean importantes notificar. Y acá sí les quiero hacer una diferenciación que a muchos nos pasó cuando recién arrancamos, volviendo sobre la página. Te dicen, bueno, hasta que no te notifican, el plazo no te corre. Entonces decís, bueno, listo, yo abro todos los días la casilla electrónica, no veo nada, y me relajo, total, hasta que no me llegue a la casilla no me empieza a correr el plazo. ¿Saben qué les va a pasar si ustedes hacen eso? Se les va a pasar los plazos en más de una situación. ¿Por qué? Porque no les notifican todo en la casilla electrónica, solo lo que el juez dispone que hay que notificar en la casilla. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar que un plazo se me pase? Todos los días ingresando a esto, que se llama listas diarias. Ven que acá ya está con mi usuario, si ustedes lo ven así, está, yo acá voy a salir para que vean, esto es como de conocimiento para todo el mundo. Para yo poder ver mis casos en específico, voy a ingresar con mi usuario. ¿Ven? Cargando, y voy a personalizada. Y ahí veo lo del día, por ejemplo, a mí hoy no me ha salido ningún decreto de nada, o puedo ver incluso lo del mes, si me ha salido algo. Y estos son, ¿ven? Mis casos. Por ejemplo, una sucesión. Entonces, eso es importante que ustedes lo vayan distinguiendo desde ahora, porque no es que les van a notificar todo. El primer decreto, ustedes cuando leen el Código Procesal dicen, bueno, iniciar demanda, que es el 325, y inmediatamente el 326 es un auto de apertura. En la práctica, entre que ustedes meten el proceso de un auto de apertura, hay muchos decretos en el medio. Muchos decretos, que no les van a llegar a la notificación, les va a salir en las listas diarias. Y si ustedes no van viendo esa lista todos los días, y no van, digamos, incluyendo los procesos propios para poder verlos en esa lista personalizada, se van a atrasar innecesariamente en cualquier proceso que tengan. Entonces, por eso es la importancia de colocar bien la casilla electrónica, porque incluso si la colocan mal, y después los han estado notificando erróneamente, es bajo su propio cargo. Es decir, del juzgado no van a decir, hoy no estoy notificando correctamente. Después lo otro que tiene es la personería. Dice, fíjense que yo acá les puse que la personería invocada se acredita con poder especial para juicio / ratifica. Son dos formas distintas de proceder. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Un poder especial para juicio es como si fuera una especie de contrato, donde se establecen determinadas cláusulas, los clientes la firman, y ustedes directamente pueden operar sin necesitar, digamos, que cada acto que ustedes realizan como abogado sea ratificado, ya sea con la firma o con un escrito aparte que se llama ratifica por cada cliente. Eso tiene cosas a favor y cosas en contra. ¿Por qué? Porque si es un cliente de mucha confianza, en general uno sí se maneja con un poder porque puede ir, digamos, realizando cosas y firmando directamente uno como abogado y el cliente viene y se entera solo de lo importante. Y a ver, en la práctica hay muchas cosas pequeñas que no necesita el cliente estar permanentemente enterándose de cualquier escrito. Aclaro esto, solicito esto, infórmese, volver a diligenciar un oficio. Entonces imagínense, tendrían que hacer toda la semana venir a los clientes 2 o 3 veces a la semana, si el expediente se estuviera moviendo en tiempo y forma.
Pero ¿qué tiene de contra esto? Que si es un cliente que yo no conozco demasiado, muchas veces pasa que un cliente te desconoce lo que vos hiciste. Por más que te otorgue un paisaje, pero a mí no me dio conocimiento de esto y yo no estaba de acuerdo. Por más que vos te comunicaste con el cliente, le dijiste, mira, voy a hacer esto, si después los clientes, y más cuando hay intereses de por medio y más cuando hay bienes, es como una situación, digamos, un arma de doble filo. Agiliza cosas, pero también puede complicarte en otras. Frente a eso, la mayoría de los abogados en la práctica con clientes que no son de confianza se manejan con ratifica. ¿Qué es el ratifica? Es un escrito que dice arriba, en vez de inicia sucesión, ratifica, es un modelo que se completa con los datos, el número de expediente y se ratificó aquí lo actuado por el abogado. Entonces, ¿yo qué hago? Voy presentando ese escrito en conjunto con cada escrito que tengo. En la práctica también les hacen firmar 2 o 3 a los clientes, entonces no los hacen venir todas las semanas y van cada tanto viniendo, digamos, a actualizar los ratifica. Otra opción, y acá les abro una tercera opción, es independientemente del ratifica o del poder especial para juicio, hacerle firmar igual el inicia sucesión. Y esto lo traslado, me salgo un poquito del tema, en familia, por ejemplo, es esencial. Si yo voy a llevar un caso de familia, donde hay muchos intereses involucrados, donde hay hechos que se afirman, que después el cliente puede conocer, como por ejemplo el día que se produjo la separación en un divorcio, yo le hago firmar la demanda. Independientemente que tenga un poder, independientemente que tenga un ratifica. El escrito, que es importante y trascendental, como los hechos, el inicio, el comienzo de una demanda, el cliente viene al estudio, lee completo, se toma su tiempo y firma, para que después diga, no puedes conocer que ese papel se presentó sin su consentimiento. Poder se puede hacer las 3 cosas. Recomendable siempre es analizar la confianza cliente-abogado. Bueno, ustedes acá eligen, por ejemplo, poder especial para juicio o ratifica. Ya sea cualquiera de los 2 que eligen, el otro lo elimina. El objeto. Bueno, en el modelo que ustedes tenían decían carácter de viuda y hijos, porque es justo el modelo de una sucesión que yo tenía, pero acá el carácter en el que vos inicias la sucesión depende de los clientes. ¿En qué sentido? Si inician todos, va a ser el viudo y los hijos, o todos los hijos, y si inicia uno, va a ser en carácter de hijo o de hija. Como yo les di libertad en realidad para que ustedes inicien la sucesión, tomando a uno solo de los hijos o a todos los hijos, esos siéntanse libres de utilizarlo como quieran, yo en eso no tengo problema. Dice, y por tanto, herederos o heredero, puede ser plural o singular, legítimos, vengo a iniciar el juicio sucesorio de la persona que falleció con un documento que tengo que conocer, porque tengo que tenerlo en la partida de función o en la fotocopia del documento, y que fue fallecido tal día, en tal lugar. ¿Dónde obtengo eso? En la partida de función. Entonces, esto se lo voy a poder completar en función de la documentación que yo le voy a pedir al cliente. ¿Cómo surge la competencia? Bueno, en el caso, por el último domicilio del causante. ¿Cómo determino el último domicilio? Vamos a lo mismo, por fotocopia del documento, o incluso a veces por la fotocopia de la partida de función. Muchas veces puede pasar. Les pongo un ejemplo, la persona muere en el contexto de un asalto. Entonces es asesinada y en el asalto le roban, no sé, una cartera, una billetera y se llevan el documento y yo no tengo. Bueno, en la partida de función figura en lo que el principio es el último domicilio. Y salvo que nadie diga que no es, yo me voy a regir por ese domicilio. Se adjunta y dice, según conste en el acta de función, en la fotocopia del documento, todo eso lo van modificando según, digamos, la certificación que ustedes tienen para poder determinarlo. Y acá vamos a los hechos, que es lo que generó mucha duda. ¿Cómo me doy cuenta yo cómo tengo que redactar los hechos? Me lo dice el Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 324, que a ustedes les va a surgir, o pues les puede haber surgido confusión, porque el 325 dice, además de los recaudos exigidos por el 323, y en realidad es el 324. ¿Qué dice el 324? Quien promueve el sucesorio o el proceso debe acreditar muerte o ausencia, su legitimación, y en caso de poseer testamento, presentarlo o denunciarlo. ¿Cómo acredito la muerte? Dijimos lo mismo, con la partida de función, y en la partida de función dice de qué forma murió. Acá para ustedes la partida de función es el video. Entonces, ustedes lo primero que van a acreditar, y en una lógica de redacción de hechos van a decir que la señora Lady Caitlin Starr nació tal día, ¿sí?, en tal lugar, que de la unión de la señora con el señor Starr nacieron tantos hijos, como pruebo la unión por el matrimonio. Entonces, si es de la unión tal día, en tal lugar, a tal hora, bajo tal registro civil, nacen estos hijos del matrimonio, enumerás los hijos, al mismo tiempo decís, acredito que son hijos de la señora por la partida de nacimiento que se acompaña, que la señora el día tanto, en la fecha tanto,
falleció bajo condiciones, acá no van a hacer ustedes un relato del video, porque esto no es un expediente penal, esa unidad la van a ver más tarde con la PAO, luego dentro de una semana, acá no interesa quién mató a quién, por lo menos para el sucesorio, después lo verán más adelante. Entonces, que murió, que fue asesinada, con decir eso es suficiente, o que murió tal día, tal hora, bajo tales circunstancias, que puede ser, por ejemplo, en la partida, homicidio, o averiguación de muerte, porque a veces, muchas veces, no se está seguro si es un homicidio o no. Entonces, que muere en determinadas circunstancias, muy conciso. Y después dice, y en su caso de poseer testamento hológrafo, presentarlo o denunciarlo. En consecuencia, si no poseo, lo que voy a decir es, se desconoce que el causante o la causante pueda poseer un testamento, frente a lo cual solicito que se libre un oficio al registro de acto de última voluntad para comprobar si tal documento existe. Y nada más. No es mucho más complejo que eso. Profe, ¿a quién se solicita si tiene testamento o no? Se solicita que se libre un oficio al registro de actos de última voluntad. ¿Dónde está el registro de actos de última voluntad? Acá en la provincia de Mendoza depende del colegio notarial. Después, si quieren, al final de la clase, y si tenemos tiempo y se quieren quedar, les cuento cómo se hace. Es bastante sencillo. Profe, Esos son los hechos. Sí. en los hechos yo además agregué que también, bueno, el esposo había muerto y que eso también lo certificaba y acompañaba una copia en las pruebas. Perfecto, sí, es excelente. Eso se puede agregar sin ningún problema. Y acá Profe, entramos en la pregunta, sí. Y yo también agregué que se había muerto el hijo mayor como para justamente excluirlo Que como no- heredero. Totalmente, se puede redactar. Es una de las cuestiones que también tienen que considerar, que nacen tantos hijos, que tal hijo fallece en las mismas circunstancias que la madre, entonces que los herederos que quedan son los otros hijos. Acá vengo a responder la duda a una de las chicas que me preguntó más temprano, decir, bueno, ¿qué hago con el tema edicto, no edicto, si notifico, si denuncio? En este apartado que dice herederos, yo digo, en mi texto particular, si yo voy a tener en cuenta que todos los hijos van a iniciar, todos los hijos que quedaron vivos, la sucesión, digo esto, como se desprenden los hechos, el derecho invocado por mis mandantes es exclusivo, porque tengo a todos los herederos en principio dentro de esta misma, dentro, digamos, de esta misma inicia sucesión. Si va a ser uno de los hijos y ustedes eligen, bueno, tal hija, no sé, a ustedes les cae bien Arda y quieren que Arda sea la que inicia la sucesión y sea su única clienta, en este apartado ustedes lo que van a decir es que tal como se desprende de los hechos, denuncian que los otros herederos son los otros 3 hijos que no son clientes de ustedes. Y si conocen domicilio, lo afirman acá, y si lo desconocen, también lo afirman acá. ¿Por qué? Porque es acá donde va a dar lugar para después habilitar los edictos, ¿se entiende? Incluso si hay un interés particular en encontrar a alguno de los herederos, que puede pasar. Profe, una pregunta. Sí. Si lo hacemos como si fuéramos patrocinantes, no debemos poner la personería y debemos hablar como en primera persona como si fueran los herederos. Claro, si lo haces como patrocinante, sí, y de hecho en ese caso vos no firmas, o sea, firmás la sucesión, pero está como muy obligada que el inicio lo firmen los herederos. En la práctica, puntualmente, en los procesos sucesorios, no suele redactarse en primera persona, sí más en cuestiones de familia, por ejemplo, como un divorcio, un pedido de alimentos, pero en sucesiones te diría que jamás he visto un modelo donde lo redacten en primera persona. Siempre se redacta, comienza hablando, digamos, el abogado y presentando la causa del abogado. ¿Puedes hacerlo? Sí, no te lo prohíbe, pero no es una forma común y corriente. Entonces acá vamos con la prueba. ¿Cuál va a ser la prueba? ¿El poder especial o el ratifica? En primer lugar, ahí coloco, acompaño copia de poder especial, acompaño copia de ratifica, el acta de función, el acta de nacimiento, el acta de matrimonio, siendo copia de acta de matrimonio de tal hijo, con tal persona, copia de acta de nacimiento de tales hijos. Títulos dominiales, si están, se pueden acompañar como prueba. Yo en la práctica no lo hago nunca. Nunca denuncio bienes cuando inicio la sucesión. ¿Por qué? Y acá les digo por qué. ¿Qué puede pasar? Que a veces muchos hijos creen que las cosas están en orden, digamos en términos de inmuebles y de muebles registrables, y en la práctica no están en orden. Dice, ay, mi papá tiene tal camioneta. Y resulta que esa camioneta del padre firmó un 08 que ni se había enterado que había firmado. O nunca hizo la transferencia, entonces esa camioneta no está a nombre del padre. Entonces, si yo denuncio bienes que no estoy 100% seguro que están en condiciones, y medio que me puedo meter en un embrollo. Yo en la práctica no lo hago. Hay otras personas que sí, depende obviamente de la decisión profesional de cada uno. Y por último, lo que adjunto
En la prueba es los oficios. Si yo voy a pedir, por ejemplo, como prueba que se libre un oficio a el registro de actos de última voluntad, lo tengo que pedir ahí como prueba. Si yo voy a presentar como prueba, por ejemplo, todas las actuaciones que pueda haber en otra sucesión, incluso ahí agrego como prueba, que no va a ser este caso, no hace falta que ustedes se lo inventen, con que hagan acta de función, nacimiento, matrimonio es suficiente. Yo también puedo incluir todas las actuaciones presentes en los autos tantos, caratulados tantos, como puede ser, por ejemplo, la sucesión abierta de un marido. Eso es parte de la prueba, y yo la tengo que denunciar. Profe, y respecto, por Martínez. ejemplo, en el caso de digamos, de que se libre un oficio al registro de última voluntad, Sí. ¿no puede el abogado, digamos, previamente ya hacerlo y pedir que directamente se remita el oficio a la causa? Mira, a ver, el oficio, justamente, la misma palabra te lo dice, es un acto que media de una autoridad, es oficial, porque la autoridad de oficio pide que se lleve a cabo. Entonces vos lo que solicitas siempre es que el juez te autorice a hacerlo, incluso los edictos. Ustedes van a ver, ya vamos a ver más adelante el petitorio, que todo eso se le solicita al juez, y hasta que el juez no te lo autoriza, vos no lo puedes hacer por tu cuenta, porque no tiene validez. Entonces, si vos lo haces, lo vas a pagar, y si no hay una orden, primero que en el colegio notarial no te lo van a hacer, porque van a decir, bueno, ¿cuál es el decreto que lo autoriza? O ¿cuál es el auto de apertura que lo autoriza? Y en segundo lugar, no te conviene, porque no tiene ninguna validez para vos para el proceso. Entonces no es algo Claro, que se pueda o sea, ir lo pregunto adelantando. porque en el Código Nuevo, como autoriza, digamos, a los abogados a realizar, digamos, estas recabaciones de informes directamente de organismos o entidades, que, no sé, pensé que quizás se podía Sí, englobar en eso. se utiliza mucho, esto se utiliza un montón, pero por ejemplo para procesos de alimentos, donde yo meto unos alimentos urgentes o provisorios que quiero que se resuelvan en poco tiempo y mientras tanto, de oficio yo misma, escribo oficios a, por ejemplo, AFIP, para ver qué bienes tiene, a ATM, para ver si es monotributista o no, a Dirección de Migraciones, para ver si tenía viajes afuera, o lo mando, pero estas entidades pueden incluso negarse y decir que hasta que no haya una orden judicial no responden. En la práctica nos sirve un montón, por ejemplo, para organismos privados. A todas las empresas privadas en las que trabajan los deudores alimentarios, como no conocen muy en detalle que se pueden negar, te responden estos oficios. Pero en principio tenés la posibilidad, pero no en el caso del registro de actos de última voluntad. Eso sí o sí es con un decreto. Bien, finalmente tenemos el derecho. ¿Qué es lo que ustedes consideran que tienen que completar en el derecho? A ver si a alguno se le ocurre. ¿Qué citarían como derecho? El Las Código normas Civil y en la que Comercial. fundé los hechos y la prueba. ¿Cómo, Celina? La norma en la que fundé los hechos y la prueba. Bien, ¿cuál sería la práctica? El código procesal. Bien, ¿qué más? Las normas del Código Civil y Comercial. Bien, ¿qué más podría ser? Jime, jurisprudencia, sí, si tengo un caso que puede ser controvertido y en los hechos cité jurisprudencia, sí, puede ser, Jime. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? El código en uno de sus primeros artículos lo dice. Lo hacen pocos abogados y abogados en la práctica, pero puedo citarlo. ¿Doctrina puede ser? No, doctrina en general no. Tratados internacionales. Tratados internacionales, exactamente. Yo me puedo amparar, si por ejemplo hay menores, en tratados internacionales. Sobre todo con lo que Vivi les decía, por ejemplo, si hay una medida precautoria que yo estoy solicitando en el mismo escrito de inicio de sucesión. Y esa medida es, por ejemplo, esencial para garantizar los derechos de un niño, una niña o un adolescente. O de, por ejemplo, una persona con discapacidad. Entonces yo voy a fundar en derecho en la Convención de las Personas con Discapacidad, en la Convención de los Derechos del Niño. Es esencial. Eso les habilita y no muchos abogados y abogados lo hacen en la práctica, porque se quedaron con la escuela vieja de Código Civil, Código Procesal, y ahí se terminó mi mundo. Y no, ahora hay un Código Civil nuevo que te dice que tenés un mundo abierto de tratados internacionales que puedes citar. Entonces, siempre tenganlos presentes, sobre todo en la redacción de los hechos. Los básicos que siempre tienen que ver son los del 75, inciso 22. O sea, por lo menos los que la Constitución Nacional le ha dado rango constitucional, de cabeza. Analícenlo si alguno de esos corresponde en el caso, tenerlo en cuenta. Y finalmente el petitorio. ¿Qué uno dice en el petitorio? Por todo lo expuesto que voy a pedir. Me manejo con el mismo orden que tuve en el inicio de sucesión, en este escrito, que es que se tenga por presentada parte en el carácter invocado y debidamente domiciliada, que se agregue la documental acompañada,
que se declare abierto el juicio sucesorio de la persona tanto y que se ordene la publicación de los edictos. Yo, por ejemplo, acá creo que lo saqué, pero en el modelo no sé si lo tienen, y otra de las cosas que se pide es que se libre oficio al registro de actos de última voluntad, a fin de comprobar si hay un testamento. Esto que dice, el juez dictará un auto haciendo lugar o desestimando la apertura del proceso sucesorio, en este último caso el auto será apelable. Entre el auto, entre que ustedes inician y el auto, hay algo que se llama primer decreto. En ese primer decreto, ustedes los van a habilitar a que libren el oficio, porque primero quieren saber si hay o no testamento, y que además propongan, muchas veces se da en la práctica, que se proponga o que se vaya pensando el administrador de la sucesión, para que oportunamente cuando se declare abierta la sucesión se pueda nombrar el administrador. Uno puede contestarlo en el primer escrito, dejarlo, digamos, hasta la apertura. Eso es lo que tienen que tener en grandes rasgos, digamos, un modelo de inicia sucesión. Vieron que ustedes se hayan súper enroscado con los hechos y con la prueba, y no es mucho más que lo que el código en principio exige. Después, en un caso concreto, pueden haber otras situaciones. Una cesión de derechos hereditarios, puede haber una cesión específica, puede haber una donación, y todo eso que ustedes incluyan en los hechos, cuando, digamos, si llega a suceder, bueno, además se va a sumar en el derecho. Pero para esta actividad práctica era eso, poder relatar que tal persona se casó con tal persona, que de esa unión nacieron tales hijos, que el marido falleció, que la esposa falleció y que uno de los hijos falleció. Y en consecuencia, estos herederos son los que vienen a iniciar la sucesión, o este heredero en particular. Acá está, miren, lo otro que les había dicho. Se libre oficio, pensé que no lo había puesto, se libre oficio al registro de actos de última voluntad. Yo acá, esto que les marqué, que está subrayado, se libre oficio al registro de la propiedad y al registro automotor para que informen sobre los bienes, es porque yo, puntualmente, no denuncio bienes. ¿Qué hago? Pido esos oficios, y una vez que esos oficios vienen y veo que están en orden, recién denuncio los bienes. Y si hay algún bien raro que no aparece, me pongo a investigar por qué no aparece. Pero no abrí, digamos, el paraguas y agarré y metí, por ejemplo, una camioneta que resulta que no estaba a nombre del causante y que encima tenía pedido de secuestro, por ejemplo. Profe, sí. ¿eso en la demanda cómo se pondría? O sea, como que se denuncia la existencia de bienes en general y después los especifico en algún momento. No, en general vos haces un apartado, como por ejemplo domicilio legal, más abajo de los hechos que se pone denuncio de bienes, 2 puntos. Y eso lo haces cuando, por ejemplo, vos tenés las escrituras, los títulos, que si volvemos sobre la prueba, yo acá decía, ven, si ustedes tienen como prueba, a ver, acá. Si ustedes tienen como prueba, por ejemplo, vamos a ver, bueno, ahí va a tardar unos segundos en aparecer. Si ustedes tienen como prueba, por ejemplo, una escritura o títulos dominiales, acá los pueden denunciar, ¿ven? Si la persona viene con el título. ¿Se entiende? Sí, o sea, Ahí es cuando hago el apartado. siempre tengo que ponerlos, no es que puedo primero presentar la demanda y después ver qué bienes hay. Podés presentar la demanda sin decir qué bienes hay y denunciarlos luego de haber oficiado. Ah, bien, perfecto. Luego estar 100% segura, que es lo que yo en la práctica hago. Mando los oficios y luego de haber, digamos, solicitado los oficios al registro de la propiedad o al registro automotor, esto, oficio si quiero que me salga más barato, si no entro a la página, a ver si acá lo he puesto con, no lo he puesto con, los recursos de interés se los puse, mire. Si yo agarro y hago clic acá y quiero pagar 1.800 pesos, puedo, por ejemplo, directamente pedir el informe de estado de dominio. Pero van a tener, si hay 10 autos, se van a gastar 18.000 pesos en informe de estado de dominio, entonces no tiene mucho sentido, es más fácil oficiar. Y otra cuestión es, si hay bienes inmuebles, lo que puedo solicitar es, acá en el registro de archivo público judicial, que es el registro inmobiliario, como muchos lo conocen, primera, tercera y cuarta circunscripción, ingreso a la página y acá puedo solicitar también los informes, pero los tengo que pagar. Entonces, si también hay 10 casas, no me conviene pedir 10 informes, me conviene mejor oficiar, ¿se entiende? Que haya un oficio donde me informen. Y acá le doy los tips de cómo ustedes, por ejemplo, si los clientes no tienen partida de función, matrimonio o nacimiento, la pueden solicitar, que es a través de la página de partidas digitales. Tienen un usuario, una contraseña, ustedes mismos, y ahí mismo pueden ustedes, por ejemplo, solicitar las partidas a ustedes y pagarlas, incluso ustedes, que obviamente después se lo cobran al cliente, siempre. Ahí les voy a mostrar muy sencillamente cómo... Sí. Profe, tengo una cosa. Sí,
consulta. Agustín, te escucho. O sea, ya para más lo que son las tasas, el derecho fijo y eso, sobre todo lo que es la tasa de justicia. No hemos llegado hasta esa parte. Que no sé si... Ahora vamos, bien, quédate bien. tranquilo que ahora lo vamos a ver. Esto es lo que puedo solicitar, por ejemplo, partida de nacimiento, de función o unión convivencial. Esto siempre y cuando ustedes tengan matrícula, no puede cualquier persona, sino tiene que ir la persona en específico, porque hay que acreditar interés. ¿Quiénes estamos exceptos de acreditar interés? Quienes somos abogados, escribanos, para poder pedir las partidas. Entonces se llena acá y se va solicitando y se paga. Eso, por ejemplo, acá les voy a mostrar pedidos que yo ya tengo hechos. Qué bueno que está eso, Flor. Yo me acuerdo de haber hecho colas y colas para sí, pedir no, informe, es una cosa los que laborales. ahí me está cargando y lo mejor es que te queda guardado, lo puedes descargar 25 veces y lo perdiste en el medio, la que perdía copias, ¿ven? Entonces, por ejemplo, incluso si alguna partida se la rechazan, como en este caso, una señora que no había nacido en la provincia de Mendoza y los hijos estaban seguros que habían nacido en la provincia de Mendoza, pero les voy a mostrar, por ejemplo, no quiero mostrarle a otros clientes, les voy a mostrar, por ejemplo, la de mi abuelo, ¿ven? Ahí se abrió otra página y ustedes pueden ver partidas de nacimiento. Esta es partida antiquísima. Acá mismo le da la información de la partida de función, entonces si no la tienen pueden ir a buscarla, porque a veces les puede pasar un cliente que dice, no sé, hace 5 años que no me hablo con mi papá, y no tengo los papeles, y mis hermanos me niegan los papeles de mi papá, y no sé ni cómo arrancar, no tengo ningún papel bueno. Con un número de documento uno puede arrancar investigando. Y acá está el sellado que muestra que es actualizada, por ejemplo. Con costo, con todo, para que ustedes se lo puedan trasladar al cliente. Acá ustedes tienen, yo saco muchas, como verán, partidas de nacimiento y de sucesiones. Se puede pedir cualquiera de las tres. Si se diligencian, digamos, los oficios para pedir, digamos, todas las partidas y demás documentos que se necesiten. Eso después, digamos, el costo de emisión no iría incluido en las costas y a fin de cuentas igual lo pagaría el cliente. No, porque todo esto que vos haces, por ejemplo, de pedir la partida de nacimiento y de funciones, es administrativo. No pasa por el tribunal, entonces te lo cobra directamente el gobierno de la provincia y vos lo pagás y hasta que no lo pagás no te dan el acta. Y en el caso de los oficios, o por ejemplo cédulas de notificaciones, hay oficios que no tienen costo y hay otros que sí. En el registro de actos de última voluntad, vos tenés que pagarlo vos, o sea, obviamente se lo pedís la plata al cliente y se paga directamente en el colegio notarial. Entonces vos vas con el oficio que realizás, porque cuando sale el primer decreto, para que ustedes se hagan una idea, te dicen, bueno, ofíciese al registro. Copian, como el modelo que les mostró la Biblia y el exhorto es muy parecido, copian esa resolución, ese primer decreto, y lo suben al tribunal. Una vez que está listo el tribunal, o por mail, en el caso de que sea electrónico, o en formato papel, eso depende de cada tribunal, y cada tribunal es un mundo, o sea, primero de gestión trabaja una forma, segundo de otra, tercero de otra y cuarto de otra. Cualquiera de los 4 que puedan tener ustedes en la primera circunscripción les dice cómo opera. Por ejemplo, el segundo directamente lo diligencian ellos. Entonces vos subís el oficio y ellos se lo mandan al colegio notarial. Pero primero, antes de mandárselo, vos tenés que subir copia de que ya pagaste el oficio. El cuarto te dice no, retírelo en formato papel y vaya a llevarlo al colegio notarial. Y vos tenés que ir, retirarlo del tribunal, que está en el expediente, firmás el retiro, te vas con eso, pagás en el colegio notarial y ahí te lo hacen. Cada formato es diferente según el tribunal, porque cada juez tiene su propio kiosquito de cómo funciona o proceden las cosas. Eso no está unificado. Así que eso lo van a ir descubriendo en la práctica. Por ejemplo. Ahora vamos con los recursos de interés. Perdón, y lo último que te aclaraba es que cuando son cédulas directamente la pagas en un lugar que se llama Oficina Centralizada de Notificaciones, que se paga también aparte, no va dentro de las costas. Profe, y antes de que me empiece a explicar eso, si tengo el beneficio de litigar sin gastos, no te pueden cobrar nada. Ninguno de estos, ¿no? No tenés que pagar nada, Martín. Bien. Si hay beneficio de litigar sin gastos, no se paga nada y se tramita en un expediente aparte, en conjunto con la sucesión. El beneficio de litigar sin gastos lo tiene solamente uno de los sujetos que conforman los herederos. Y los lo puede tener uno o lo puede tener varios. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el requisito para el beneficio de litigar sin gastos? ¿O cuál se imaginan que puede ser un requisito? No tener bienes. No tener bienes. Entonces, en principio, ahí si hay algún que otro bien, y en general las sucesiones, esto en la práctica, chicas, es muy difícil que no haya ningún bien. No es imposible, pero en la práctica siempre. Si el causante tiene bienes, los herederos suelen por lo menos algún que otro bien tener. Entonces, tengo que probar que no hay bienes muebles,
digamos, registrable y bienes inmuebles registrales. Pero ¿y si Entonces uno hacen ATM. fuera, o sea, si uno de los herederos fuera menor de edad, en ese caso sí procedería? En ese caso sí se puede tramitar el beneficio litigar sin gastos, por ejemplo. Sí, totalmente. Esa es una de las opciones que puede darse. Profe, Bien. y si hubiese un hijo que es adoptado, ¿qué se presentan los papeles de adopción? Claro, tiene que haber una sentencia que declara la adopción. Y una vez que está esa sentencia, vos lo diligencias en el registro civil. Entonces se incorpora la partida. Ah, bien. ¿Entiendes? Entonces con la copia de la partida, y ahí otro problema que te puede surgir es que tuvieron la sentencia pero nunca la inscribieron. Como puede ser también en un divorcio. Hay mucha gente que se divorcia y con la sentencia sale y festeja, se toma un champán y nunca lo inscribió en el registro. Después se murió uno, ¿me entendés? Sigue siendo la viuda, ¿entendés? Porque nunca lo inscribieron. ¿Eso se haría por oficio también como lo que explicaste recién? Se hace por oficio ante el registro civil, pero eso tramita es ámbito de familia, digamos, Claro. no es ámbito de civil. Bien, gracias. Es por un expediente aparte, de nada. Caja forense, aportes, que se enroscaron tanto. Emisión de aporte en juicio. Esto es lo que tienen que completar. Fuero de erradicación, civil. Tipo aporte, lo voy haciendo para que ustedes lo vayan viendo. Inicial. Juzgado, no completo porque es inicial, no sé qué juzgado me va a tocar. O sea, sé que es la primera circunscripción, pero no sé qué juzgado me va a tocar, por ejemplo. Número de juicio, como no lo tengo, 000. Miren la cantidad de veces que he puesto 00. Carátula. En el caso de la sucesión, que en general yo ya sé cuál va a ser la carátula, es el nombre completo del causante para sucesión. Si no pongo 3 puntos y nada más, o 1 punto, no hay problema. Monto de la demanda, yo muchas veces no la tengo determinada porque yo no denuncio los bienes. Fecha de mora, el día que lo voy a pagar, por ejemplo, si yo pienso que lo voy a pagar mañana jueves, pongan siempre día de vencimiento el día que sigue, porque se les puede complicar la vida, a todos se nos complica la vida. Aporte depositar lo vemos después. Ahí colocan número de matrícula, ustedes se la inventan, no pueden usar la mía, no hay problema. Convenio puede ser, si hay convenio o no, no interesa, si son actor o demanda, en este caso van a ser siempre actores porque en una asociación no hay demandados, patrocinantes sí, y si son solo ustedes ponen 100, si va con otro abogado por una cuestión de ética tienen que poner el porcentaje que lleva cada uno. Y acá lo que hacen es calcular boleta. Cuando no hay, de ingresar, puede ser número de juicio completo. Acá, ¿dónde está? A ver ahí. ¿Sí? Calcular boleta. ¿Me pido una más? Oh, ¿qué le pasa a esto? Inicial, a ver si pongo así. Por ejemplo, María Florencia Juaire para sucesión. Vamos a ver ahí. Dice, oh, es que está negado esto hoy día. Vamos a ver si ponemos así. ¿Ven qué les hace? Les calcula el mínimo directamente, 2050. ¿Ven que ahí está? Una vez que hacen eso, ponen emitir recibo de pago electrónico y solo les va a generar el PDF. Que está acá. ¿Ven? Esta es la boletita de caja forense. ¿La ven? ¿La alcanzan a ver en la página? Cada uno de los comprobantes y esto es lo que ustedes van a adjuntar. ¿Qué hacen en el colegio de abogados? Lo mismo, pero con derecho fijo. ¿Y qué hacen en ATM? Lo mismo, pero con tasa de justicia. ¿Qué les cuento acá interesante? Que si ustedes no han denunciado bienes, directamente lo que pueden hacer es no pagar tasa de justicia. ¿Por qué? Porque la tasa de justicia se puede diferir a la sentencia. Entonces, una vez que saca la sentencia el juez, lo que les va a decir, previo, abone tasa de justicia, y si no, lo que pueden hacer es pagar el mínimo, no hay problema. Cualquiera de las dos situaciones es válida. Si pagaron el mínimo, ¿hay dudas, por ejemplo, sobre derecho fijo o tasa de justicia o no? Sí, yo no, o sea, creo que es en general la pregunta que tenía para hacer, porque, o sea, como no conocemos el monto que se va a pagar un mínimo, ¿cómo se hace? Una vez que ya sale la sentencia, esos montos se actualizan y se tiene que pagar sobre el monto total. Te sacan la diferencia, funciona. te restan, claro, te restan claro. lo que vos ya pagaste, el mínimo que vos ya pagaste Claro. te lo restan. Y vos haces el boleto por la diferencia. Claro, porque eran como montos muy chicos los que yo veía y era como que después que se hace tan barato sale. Exactamente, exactamente. Ahí se hace por la diferencia. Claro, bien. En base imponible no pones nada porque vos todavía no tenés el cálculo de los bienes. Entonces siempre pagás el mínimo. Por una cuestión de lógica, porque también uno puede pensar que hay 2 casas y un auto y resulta que después te enterás
El marido le ocultaba a la mujer la mitad de su vida y resulta que tenía 5 casas a nombre de él y nunca le dijo. Puede pasar, entonces, eso también te cambia. Entonces no vale la pena hacer un cálculo sobre algo que no sé ni estoy segura y que puedo diferir a la sentencia. Eso para que también lo tengan en cuenta. Y por último, lo último... Yo tenía una pregunta. Sí. Cuando fui a hacer lo de ATM de la tasa de justicia, no sabía quién poner como sujeto obligado, así que la puse a una de las herederas que yo la represento, pero después me pregunté si me tendría que haber puesto a mí. No, siempre el sujeto obligado a pagar es el cliente, siempre. Y esto también para que lo tengan en cuenta es, cuando lo paguen, no generen un BEP, le pasa al 90% de los abogados que recién nos recibimos, porque me pasó, y decís, ¿por qué no me aparece el BEP? ¿Por qué no me aparece para pagarlo por el banco? Y porque el BEP se lo va a generar al cliente. Entonces ustedes directamente le pueden generar el BEP y decirle al cliente, te aparece en tu cuenta bancaria, pagalo con el número de CUIL, o lo pueden pagar ustedes con débito o crédito. Pero eso es porque siempre le va a generar el BEP al sujeto obligado. Y lo último que les muestro es esto, que es con lo que ustedes se van a encontrar cuando ingresen una demanda. Acá es donde ustedes van a ingresar una demanda una vez que la tengan lista. Van a ver que se coloca acá, juzgado, en este caso, como ustedes no saben cuál, si les va a tocar primero, segundo, tercero, cuarto, porque es por sorteo, se ingresa en mesa de entrada civil. Seleccionan tipo demanda, aunque propiamente la sucesión no es una demanda, pero no tienen la opción inicia proceso, y ahí colocan el número de expediente, que en este caso no lo van a tener, y tienen, fíjense, esto muy particular, y que muchos también se equivocan, y hacen que les rechacen la demanda o el proceso por esto. Hay 2 escritos. En uno, el escrito principal, que es el inicio de la sucesión, con esta ficha que llenan acá, que es una ficha que se completa en forma virtual y les arroja un PDF, y por otro lado toda la prueba. Son 2 documentaciones distintas y van los 2 en PDF. Si ustedes cargan todo en uno, se los van a rechazar y les van a decir, no, ingréselo de vuelta, pues está mal ingresado. Se hace siempre en 2. El escrito principal con el formulario de ingreso por un lado, y el escrito con toda la prueba por otro lado. Son 2 archivos distintos. Esto también para tener en cuenta, pues lo primero que uno comete errores porque la verdad que no tiene idea, esto no nos los enseñan, y es un garrón. Yo por lo menos, las primeras veces que ingresé algo era como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, dudas creo que fueron todas surgiendo a lo largo de la clase, así que no sé si hay alguna duda más, si no, yo lo daría por terminado. Digamos. Sí, profe, yo en mi demanda no puse, o sea, como que le puse que la señora no tenía testamento y no puse lo de oficiar para ver si había testamento. ¿Hace falta ponerlo sí o sí o lo puedo dejar? Ya lo subieron, sí. Si no lo pones, no pasa nada, pero igual el juez de oficio te va a decir que no se va a quedar, digamos, con la declaración de que no hay un testamento, porque puede incluso que el causante o la causante haga un testamento y no se lo comunique a nadie. Entonces yo puedo decir, hacer un testamento y no decirle a mis hijos que hay un testamento, ni cómo quise dividir, digamos, dentro de mi porción, que ya van a ver que no se dispone el 100% de los bienes, y fui y lo registré. Para que ese testamento tenga validez, tiene que estar en ese registro, si no, un testamento que básicamente no existe, alguien lo puede romper y no pasó nada. Entonces, sí o sí el juez igual en el primer decreto me va a decir, si no lo pusiste, me va a decir, señora abogada, le recuerdo que tiene que oficiar al registro de actos de última voluntad. Entonces está bueno que vos te adelantes y lo coloques, no para la actividad, pero para la vida, para que no te peguen el reto de que no lo solicitaste. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Me he repasado de horario, por eso. ¿No? ¿Estamos todos bien? Creo que perfecto. terminé. Bueno, entonces, muchas gracias, Flor, muchas gracias, Vivi, la verdad impecable. Les queda esta semana para terminar ya las 2 actividades, la actividad número 3, la actividad número 4, poder mandarlas. Si alguno la mandó y quiere alguna modificación, bueno, no pasa nada, me avisan de última y después me la mandan al Profe, creo que las chicas fueron ¿hasta claras. cuándo podemos presentarla, digamos? Y hasta el fin de semana, hasta el domingo, porque el lunes que viene ya arrancamos con la unidad número 3. Ah, bien, así que bien. traten de hacerlo ahora hasta el viernes, sábados, así después ya se los podemos corregir. Yo lo modifico en el aula, modifico el plazo para que puedan subir lo que no les desaparezca. Dale, perfecto, Flor, perfecto, Flor. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar, y les voy adelantando, última